אפשר לתקן. En la página 193, empezando la midá de Sablanut. Primero el punto medio, dice el Rambam, la Sablanut memutza. La Sablanut es la midá intermedia, ven acá por un lado, lo que normalmente se traduce como enojo, vamos a ver que no es exactamente la traducción exacta. Y por otro lado, eder agashat jerpa rebuz, el lado opuesto del kas es la midá de falta de sensibilidad a la humillación. Cuando alguien lo humilla, él no siente. Eso es el extremo opuesto del kas. Y la midá intermedia es la sablanut. Primero que nada, en esta primera parte tenemos que definir el punto medio. Este punto medio que se llama sablanut, que es la midá correcta, tenemos que definirlo. Vamos a estudiar, Be'ezrat Hashem, que esta midá de sablanut, es una midá muy, muy importante. Es una midá que, primero que nada, es muy común hoy en día, pero la falta de sablanut, pero también es algo que afecta completamente en la calidad de vida de la persona y también en su nivel espiritual. Primero que nada, tenemos una contradicción en el Rambam, todavía en la página 193. El Rambam en el Hot Deot dice así: Yesh Deot, hay midot, ¿sí? El término de A es la forma que el Rambam habla de las midot. Yesh Deot shasur la adam linog baem bebeinoniut. Hay algunas midot, dice el Rambam, en las cuales está prohibido estar en el punto medio. El aitrajek min akatzea ejad, hay que alejarse de un extremo ad akatzea ajer. Hay que alejarse de un extremo hasta el extremo opuesto. ¿Cuáles son los ejemplos de estas midot que tienen que mantenerse de forma extrema? Primero dice Vu Govalev. El primer ejemplo que dice el Rambam es la Gavá. Una persona que tiene Gavá, para arrancar esa midá, no alcanza con que se vaya al punto medio, tiene que irse al extremo opuesto. Y otro ejemplo dice el Rambam Vejena Kaas. También el Kaas es el segundo ejemplo. Es una midá, y hay algunos que también escriben acá la versión de A, porque ya dijimos que normalmente el Rambam, el término que usa el Rambam cuando habla de midot es de A, y acá en la versión original decía midá. Vamos a ver más adelante cómo se puede explicar esa diferencia de lenguaje. Pero de todas maneras hay versiones que también acá lo corrigen y escriben, en vez de la palabra midá, escriben la palabra de A, que es la palabra que normalmente usa el Rambam. De todas maneras, el caso es una midá ga'ai, ad lemeod, es muy mala, v'ra'ui le adam, y corresponde que la persona shitrajek mimena, que se aleje de esta midá ad akatzea ajer, que se aleje de esta midá hasta el extremo opuesto. Ilmad atzmo, que se enseñe y se acostumbre a sí mismo, shelo hijos, afilu al davar sheraui lijos alav. Tenemos que acostumbrarnos de no enojarnos o de no tener kaas, incluso sobre cosas que sí correspondería a tener kaas. Eso es un extremo, porque el punto medio siempre se define con tener el sentimiento que corresponde a la situación. Si en este momento es una situación que corresponde tener kaas, raúl tener kaas, tendríamos que tenerlo, eso sería el punto medio. Pero acá el Rambam está diciendo que no, que en esta medida hay que irse al extremo, es decir, que incluso que corresponde y que es bueno en este momento tener kaas, no hay que tenerlo. Entonces, ¿cuándo sería un ejemplo de una situación que sí es bueno tener kaas? Entonces, el ejemplo que va a decir a continuación es un ejemplo de jinuj. Una persona quiere mostrarle a sus hijos que está molesto, que está enojado, para enseñarles lo grave que hicieron, que es grave lo que hicieron. Entonces, debería estar enojado, porque esa es la forma que el niño va a entender. Entonces, es útil, es bueno estar enojado en ese momento, porque transmite un buen mensaje en ese ejemplo al niño. Pero de todas maneras, dice el Rambam, no es correcto estar enojado en esa situación. Y si quisiera poner temor a los hijos y a las personas de su casa, o a la tzibur, digamos que él es un líder que quiere mostrarle a sus seguidores que está enojado para que no hagan de nuevo lo que están haciendo, y Maya Parná, si es que era un líder, quiere enojarse con ellos para que vuelvan en chubá, vuelvan al camino bueno. ¿Qué hace? Según lo que dijimos, no es bueno estar enojado, incluso cuando sí corresponde estar enojado, como acá. Entonces, ¿qué hace? La respuesta dice el Rambam, que se vea a sí mismo, bifneem, que se muestre a sí mismo como si fuera Sheujoes, que dele yasram, para darles musar, pero te'eda tomi ushevet, pero que su dat, es decir, su emoción, esté tranquila, beinole benatzmo, en su interior. Cuando una persona tiene kaas, esa furia que tiene, le quita la calma interna, no está tranquilo, está furioso. Entonces lo que está diciendo acá es que si tú tienes que estar molesto, porque eso va a traer un beneficio,
Entonces, muéstrate que estás enojado, pero mantén tu calma en lo interno. Es decir, no estés enojado de verdad. Que Adam Shumedameko es como una persona que se parece que está enojada, Peshat caso, pero inoco es, pero en verdad no está enojado. Entonces, ¿qué está diciendo acá el Rambam? Que incluso en las situaciones que sí corresponde y sí es útil estar molesto, que no sea de verdad, que no sea interno, que sea solamente una apariencia. Entonces, según este Rambam, esta primera cita que estamos viendo, nunca corresponde tener caso. Por otro lado, tenemos otro Rambam. Este primer Rambam que vimos está en el segundo capítulo y el que vamos a ver ahora está en el primero. Dice así: el camino correcto o recto, y midá beinonit es el punto medio, shemejol de a de a, en cada midá y midá. Mikola de ochi es lo lada, que en cada de las midot de la persona hay que buscar el punto medio. Vei adea, shei rejoka mishte aktzavot, rejuk shave. ¿Cuál es el punto medio? Cuando estás alejado de los dos extremos, igual. La distancia de los dos extremos es pareja. No está cerca ni de un extremo ni del otro. Eficaz dibuja Jamín, por eso nos ordenaron los sabios, Abishonim, Sheye Adam Sam de Otav, que la persona evalúe sus midot, la persona tiene que conocer sus midot, Sam de Otav, Tamid, Umeshaeg Otav, Umejaven Otav, tiene que calcular y equilibrar sus midot, Beder Haim Tzait, al camino del medio, para que estés bien, tienes que siempre identificar tus midot y llevarlas al punto medio. Esa es una regla general en todas las midot, dice el Rambam. Pero cuando trae el ejemplo que va a traer ahora, ¿cuál es el ejemplo que trae? Keitzad. Lo ie bal gema, que no sea un enojón. No ajlijos, no puede ser un enojón, pero tampoco lo kemet, no seas tampoco como un muerto. Sheino magish. El muerto es una persona que no siente, apático. Entonces, dice el Rambam, no seas ni el enojón, que es demasiado sensible, ni tampoco como el muerto que no siente nada. El abeinoni, tienes que ser intermedio. Lo hijos, no tengas kas, ela al davar gadol. No tengas kas solo cuando pasó algo grande, grave. Shagaú lijosa, que corresponde tener kas por él. Que de shelo y aseca y otsebo para si alguien te hizo algo malo y tú no quieres que lo repita, tú quieres transmitirle que lo que él hizo está mal, entonces tienes que enojarte. Porque si no te vas a enojar, él va a decir, no pasa nada, se lo puedo seguir haciendo todo el tiempo. Lo estoy molestando, lo voy a seguir molestando. Entonces, ¿cuál es el escenario donde corresponde enojarse? Cuando tú quieres mostrarle al otro que no está bien lo que él hizo. Entonces, muéstrate enojado. Te puedes enojar, perdón, dice Ramos. Si tú vas a comportar, si vas a ser apático, él te va a seguir haciendo daño. Como un muerto que no siente, que la gente le puede pegar y no reacciona. Está mal. Tampoco tienes que ser como uno que cualquier cosa que alguien lo tocó ya explota. Pero tampoco tienes que ser como un muerto que alguien te pisotea y no te das cuenta. Cuando alguien te está haciendo daño y tú sabes que él lo va a seguir haciendo, entonces está bien que te moleste para que te defiendas. Eso es lo que está diciendo acá el Rambam. Entonces, ¿qué vemos de esta segunda cita del Rambam? Que sí es correcto tener el punto medio en esta mida. Sí es correcto sentir y molestarte a veces, no siempre. No puedes ser un sensible, exagerado, todo te molesta. Pero un poco sí. En los casos que realmente pasa algo grave y tienes que molestarte para que no se repita, tienes que sentirlo. Y aparentemente eso contradice lo que decía el Rambam que mencionamos antes. Porque el Rambam que mencionamos antes decía que no, que incluso en momentos que algo realmente está mal y tienes que mostrar, conviene que estés enojado, aún así, muéstrate enojado, pero no lo estés de verdad. Es decir, cuando los niños hicieron algo malo, no tienes que molestarte de verdad, tienes que mostrarte como si fuera que estás enojado. Entonces, pareciera ser una gran contradicción entre lo que dice el Rambam en estos dos lugares. Acá me preguntan en el chat respecto al ejemplo del primer Rambam, que el Rambam decía que uno tiene que enojarse solamente por apariencia, pero no en forma interna. Entonces, ¿cómo hace para que eso sea posible? Entonces, obviamente que tienes razón, que estamos hablando de una persona que ya trabajó la mida. Es decir, una persona que tiene la tendencia al enojo o al kas, claramente le va a ser muy difícil fingir el kas, porque cuando ya suelta, cuando ya le abre la puerta al kas, va a explotar, porque esa es su naturaleza, la tiene la tendencia. Esa recomendación del Rambam de mostrarse enojado le está hablando a una persona que no tiene esa tendencia.
Es decir, él ya superó, ya trabajó la midá, ahora está equilibrado, tiene sablanut, y ahora, como a pesar de que tolera las cosas y no se molesta, pero tiene que mostrarse enojado para educar a los niños, por ejemplo. Entonces viene el Rambam y dice, bueno, fíngelo. No creas que hay un ideal de sentirte internamente afectado, desesperado o enojado. No, no hay un ideal. Porque incluso en las situaciones que sería útil estar así, no hay que estar así. Es solamente una actuación. Es ser. Pero estamos hablando de la persona que ya lo trabajó. La pregunta antes de eso es, ¿a dónde, cuando yo me trabajo, ¿a dónde tengo que apuntar? Según el primer Rambam, yo tengo que apuntar en el trabajo que nada me moleste. Nunca me enoje, nunca me frustre. Y cuando aún así sería útil estar frustrado o molesto, que sea una actuación, que no sea de verdad. Eso es lo que entendemos, como que esa es la meta, a eso queremos llegar. Mientras que en el segundo Rambam no. En el segundo Rambam vemos que la meta a la cual apuntamos no es que no te moleste nada, no es que toleres cualquier cosa, sino que no, cuando hay algo grande que conviene, entre comillas, molestarse por él, está bien que te moleste. Entonces, la pregunta que estamos preguntando es, ¿a dónde hay que apuntar? Si hay que apuntar a un nivel de tolerancia absoluto o no. O al revés, es correcto sentir un poco la molestia. Bueno, la verdad es que acá también hay una pregunta respecto a cómo identificar lo que sería el Kas y la Gabá. Es una muy buena pregunta porque después vamos a ver que realmente son dos midot que están muy conectadas, el tema de la Gabá y el tema del Kas. Eso lo vamos a ver a continuación. Porque efectivamente sí se confunden a veces o se mezclan a veces y tenemos que ver cómo aporta cada una de las dos en la reacción de la persona cuando está, por ejemplo, enojado. Vamos a ver. Pero bueno, primero que nada tenemos que definir entonces el punto medio. Siempre el punto medio en las midot es la meta a la cual apuntamos. Tenemos ya una contradicción. En el Rambam no nos queda claro si la meta a la cual apuntamos es llegar a un punto en el cual las cosas no me molesten, no me enojen, no me frustren o no. Cuando es algo grande que sí justifica una molestia, sí está bien que me moleste. Segunda contradicción, sigo en la página 194, es una pregunta en la Meserat Yeshanim. Pero antes de eso, una pequeña introducción. La Mishnah. La Mishnah está citada acá en la página 194, la famosa Mishnah en Masejet Avot dice así. Arba midot bedeot, hay 4 tipos de manifestaciones de las midot. Primero está el Noach Lijos y Noach Lirtzot. Está el que se enoja con facilidad, pero también Noach Lirtzot también se le pasa con facilidad. Esa es la primera división. En ese caso, Yatza Sharo Beefsedo. Pierde su mérito, se descuenta, se puede decir, su mérito, su sahar, su recompensa, por lo que pierde. Es decir, él tiene algo bueno. ¿Qué tiene de bueno? Que es una persona que se le pasa fácil el enojo, no a Lirtzot. Pero Yatza Sharo, su mérito, su recompensa, se pierde dentro del Efsed. Es decir, su Efsed es más grande que su mérito. Si yo quiero evaluar, esta persona tiene algo bueno y algo malo. Tiene algo malo que se enoja fácil y tiene algo bueno que se le pasa fácil. En la conclusión, tomando en cuenta su lado bueno y su lado malo, ¿sale ganando o sale perdiendo? Entonces dice la Mishnah, sale perdiendo. Yatzá Sharo Beefsedo. Su sahar se anula frente a su pérdida. Esa es la primera división. La segunda división es Kashe Lijos ve Kashe Lirtzot. Un caso opuesto. Una persona que se enoja con dificultad, es decir, no se enoja por cualquier cosa, pero cuando ya se enoja, Kashe Lirtzot, no se le pasa fácil. Se queda mucho tiempo enojado. Dice la Mishnah, Yatzá Efsedo Bescharo. Al revés. Acá se anula su pérdida por su mérito. Es decir, al final sale ganando. A pesar de que cuando él se enoja y se queda enojado mucho tiempo, pero como rara vez se enoja, la mayoría de las veces no se enoja, entonces su mérito es muy grande. Entonces, a pesar de que tiene algo muy malo, que es que el enojo no se le pasa fácil, pero de todas maneras, en la conclusión de la balanza sale ganando por el hecho de que se enoja con dificultad. Bueno, pero lo que nos interesa a nosotros es la tercera división, que es la siguiente. ¿Qué pasa cuando es Kashe Lijos, una persona que se enoja con dificultad, y Noach Lirtzot, y también se le pasa fácil? Entonces tiene las dos ventajas. También no se enoja fácil. Y también cuando ya se enoja se le pasa rápido. Cuando tiene ese, ahí obviamente está muy bien porque tiene los dos lados positivos y se llama un Hasid. Es un Hasid, es una persona muy buena, muy trabajada, porque tiene los dos lados positivos. Y si es al revés,
no ajlijos, el kashel erzot, una persona que se enoja con facilidad y se le pasa con dificultad, es decir, tiene los dos lados negativos, ahí es un rasha. En este punto, en esta midá, es considerado un rasha porque tiene los dos lados negativos. También se enoja con facilidad y también no se le pasa fácil. Pero bueno, el punto interesante para nuestro análisis acá es ver cuál es la meta final, cuál es el ideal. Vemos acá que el Hasid es una persona que kashel hijos benoach lirtzot. ¿Qué quiere decir? Que se enoja, pero rara vez. Y también cuando se enoja, se le pasa. Entonces vemos que el nivel más alto dentro de las 4 divisiones que nos enseña la Mishnah, ¿cuál es el punto más alto que se puede llegar en este trabajo de la midá? Es una persona que se enoja poco frecuente y también se le pasa rápido. Pero en el Ramjal, después de que cita esta misma Mishnah, agrega un nivel más alto aún. Menciona el nivel que mencionó acá la Mishnah, pero después agrega que hay una persona que está en un nivel más alto todavía. Vamos a ver. Dice el Mesilat Yesharim, todavía en la página 194. Yesh od pachot mize. Hay una persona que se enoja aún menos. El Ramjal está explicando cuáles son los niveles del enojo. Y después dice, hay uno que se enoja incluso menos de los anteriores. Shekashel hijos, una persona que se enoja con dificultad. De caso, lo le ashhit, velo le kale. Es una persona que cuando se enoja no quiere destruir, no quiere exterminar. Hay personas que cuando se enojan quieren destruir todo. Son los niveles más fuertes. Este no. Este cuando se enoja no quiere destruir todo. No es la ashhit y no es le kale. Ela kaas meat. Se enoja poco. ¿De kama zamo? ¿Y cuánto le dura su enojo? Rega. Un momento. Velo yoter. No más que un momento. De Ainu quiere decir, Misha'asha kaas mitogerbo beteva. En el momento que el enojo se le despierta en su naturaleza, ad shegama tvuna, junto con el enojo, también la conciencia, el entendimiento, la inteligencia, titoger kenegdo. Vamos a ver que el Mesilat Yesharim explica que cuando una persona se enoja, pierde el criterio. Se vuelve loco. El enojo en el fondo es como volverse loco. Mientras más fuerte sea el enojo, significa que más pierde el criterio, más locuras puede hacer, más destructivo puede ser su enojo, hasta el punto, como dice la Gemara, que una persona que está muy enojada es capaz de destruir sus propios utensilios. Meshaber kelim bejamato. Lo cual es absurdo, porque imagínense una persona se enojó con el vecino, ¿y qué hace? Va y rompe sus propios vasos, sus propios platos, golpea la pared. ¿Qué lógica tiene? Se está castigando a sí mismo. Pero bueno, justamente, el que se enoja pierde el criterio. Entonces, mientras más enojón, significa que tiene menos conciencia en el momento de enojo. Acá, el Ramjal está hablando de una persona que no tiene mucho enojo, su midá de enojo es muy, muy leve, y por eso en el momento que se despierta el enojo, junto con el enojo, se despierta paralelamente también la tvuna, el entendimiento. Titoger kenegdo, quiere decir, tiene una lucha interna. La conciencia le dice ya que te enojas, o no pierdas la lógica, no pierdas tu criterio. El Ramjal, en esta explicación que vimos, lo atribuye a este nivel que decía la Mishnah, que es el Kasher y José Noach Limsot, que es el nivel más alto. Entonces, el Ramjal está explicando acá cuál es el Hasid, cuál es esta persona que la Mishnah definió como el nivel más alto en esta midá. Es esa persona que se enoja poco. ¿Qué quiere decir que se enoja poco? Que se enoja rara vez, y cuando se enoja, rápidamente se le despierta la conciencia, la tuna, que le para su enojo y se le pasa. Acá viene el Ramjal y agrega un nivel más, y dice, Omnam, pero, midato shel Hillel hazaken, la midá que tenía Hillel, olá al kol ele, es más arriba de todo esto. Shekvar lo haya makpid al shum davar, Hillel no se molestaba por nada. Vafilu itogerut shel kaas lo naasabo, incluso que se despierte el kaas no estaba en él. Afilu ese despertar inicial del kaas no estaba. Seguro, una persona que está en este nivel es el que está limpio del kaas completamente. Pero perfecto, tenemos a Hillel, la historia que trae acá la Gemara es famosa sobre estas dos personas que apostaron a 400 zuz, de que uno apostó que va a lograr que Hillel se enoje. ¿Sí? ¿Conocen la historia que Hillel, estas dos personas apostaron? Yo voy a lograr que Hillel se enoje. Y apostaron 400 zuz, es mucha plata. Y resulta que él fue el día viernes, mientras Hillel se estaba duchando, y empezó a decir, ¿quién es Hillel acá? Así de una forma muy humillante lo llamó, y cuando Hillel salió de la ducha para preguntarle qué quiere, le empezó a preguntar preguntas tontas, y así varias veces lo seguía molestando. Hillel no se enojaba.
hasta que al final esta persona dice, tú eres Hillel, que dicen de ti que eres el Nasi Israel. Ojalá que no hayan más personas como tú, le dicen. Dice, ¿por qué? Porque yo aposté que tú te voy a lograr hacer enojar y no logré que te enojes. Y perdí 400 dus. Entonces le dice que pierdas mucho, que vale la pena perder 400 dus de que yo no me enoje. Pero bueno, se ve de ahí que Hillel, dice la Gemara, no se enojaba en ninguna circunstancia. A pesar de que lo molestaron, no se enojó. Pero mejor, ¿qué trae de acá el Mesilat Yesharim? Que hay un nivel más alto. Si el nivel más alto que mencionó en la Mishnah es la persona que se enoja rara vez, y cuando se enoja esa rara vez también se le pasa rápido, ahora vemos una persona que no se enoja Bijlal, que ni siquiera se despierta de esa pequeña molestia que tenía la Mishnah. Entonces, muy bonito el nivel de Hillel, obviamente, pero es una pregunta a la Mishnah. La Mishnah dijo que hay 4 niveles, y acá estamos viendo que hay un nivel más alto todavía. ¿Por qué la Mishnah no lo mencionó? Porque la Mishnah dijo que hay solamente 4, y cuando el nivel más alto es que se enoja poco. No dijo que hay un nivel donde no se enoja nada. Entonces tenemos este problema con el Mesilat Yesharim que agrega un nivel superior a la Mishnah. Ahora vamos a ver la respuesta. Entonces, para no perder la línea, lo que estamos buscando es cuál es el punto medio. ¿Cuál es la meta? El punto medio es la meta ideal. Tenemos una contradicción también en el Rambam y también tenemos una pregunta entre la Mishnah y el Mesilat Yesharim. La pregunta es, si la meta ideal es enojarse poco, quiere decir, solo por algo realmente importante, como decía el Rambam, y también ahí enojarse que no se te quede mucho tiempo, como se entiende en la Mishnah, o no, o quizás hay un nivel de no enojarse para nada, como decía el Rambam en el segundo capítulo y como dice acá el Mesilat Yesharim. ¿A dónde apuntamos? ¿Qué es lo que aspiramos? ¿Esperamos llegar a un punto donde no nos enojemos por nada o no? O quizás a veces sí es correcto enojarse. Esa es la pregunta. Entonces veamos cómo podemos responder esta contradicción. Para responder la pregunta, veamos la cita del Sharei Kedushá al final de la página 194. Dice el Sharei Kedushá de Reb Chaim Vital, alumno del Arizal, Ki mipnei agavá. El Sharei Kedushá dice que por la gavá, acá está la pregunta que preguntaron antes, mipnei agavá mitkaes Adam. Dice Reb Chaim Vital en el Sharei Kedushá que la razón por la cual la persona se enoja es por la gavá. Que she'en osim retzono. ¿De dónde viene el kaas? El kaas viene cuando la persona siente que no están haciendo su voluntad. Vilos hayá shofel ruach. Si la persona tuviera shiflut, es decir, fuera humilde, umakir jesrono, reconocería sus fallas, sus faltas, es decir, no tendría tanto orgullo, lo hayamit que es claro, no se enojaría. Nimtza, dice el Sharei Kedushá, que agavá de akas mitá achathem. Dice Reb Chaim Vital que el kaas y el enojo son una misma midá, dependen una de la otra. Entonces vemos que existe un kaas que está basado en gavá. Eso nos ayuda para entender lo que está pasando con Hillel. Lo que vimos de Hillel es lo siguiente. La Gemara, esta misma Gemara que mencionamos antes, donde trae esta historia de los dos que apostaron para molestar a Hillel, empieza con la siguiente frase. Tanu Rabbanan, en la página 195, Tanu Rabbanan, Leolam iye Adam anvatan ke Hillel, ve'al iye kabdan ke Shammai. Cuando la Gemara quiere traer la historia de Hillel, no la trae como un ejemplo de una persona que no tiene enojo, sino la trae como una persona que tiene humildad. Eso es muy interesante, porque según la historia, yo podría pensar de que lo que se ve de Hillel es que no tenía kaas, porque no se enojaba nunca. Eso es lo que pasó, que lo querían hacer enojar y no se enojó. Pero de todas maneras vemos de la Gemara que cuando trae esta historia, el título que le pone es que uno tiene que tener humildad igual que Hillel. ¿Qué quiere decir? Que lo que tenía Hillel en su particularidad, en su nivel, era mucha humildad. Y esa humildad fue lo que le permitió no enojarse. No es que no tenía enojo, bueno, tampoco tenía enojo, pero lo que le permitió llegar a ese gran nivel de paciencia no era que era muy paciente, sino que además de ser muy paciente, tenía humildad. Y también el Orjot Tzedikim, cuando trae esta historia, dice lo mismo. El Data, el Orjot Tzedikim estaba antes que el Mesilat Yesharim, ¿cierto? El Orjot Tzedikim es uno de los Rishonim. El Mesilat Yesharim es uno de los Achronim. El Mesilat Yesharim tiene 200 años. El Orjot Tzedikim es mucho antes. Data mi Hillel ve Shammai, Shamru alehem otam shlosha gerim. Hay las 3 personas que se vinieron a convertir. Y cuando al principio Shammai los rechazó y Hillel los aceptó. Entonces los 3 dijeron, Kabdanutosh el Shammai. Shammai, por ser tan exigente, Biksha le tordeno min haolam.
Si fuera por la exigencia de Shammai, hubiéramos perdido el mundo. Se refiere al mundo espiritual. Pero en Vatanutó Shel Hillel, porque Hillel era muy humilde, estos conversos estaban alabando la humildad de Hillel, que los aceptó, a pesar de las cosas raras que ellos pidieron, como este que pidió que quería estudiar toda la Torá mientras está parado en un solo pie. En el fondo es un pedido un poco, digamos, atrevido. Hillel, Shammai tenía razón cuando expulsó a ese Goy que quería convertirse. Hillel está estudiando años y años, todo un esfuerzo infinito para estudiar Torá. Viene un Goy y le dice, yo quiero saber toda la Torá mientras estoy parado en un pie. ¿Está loco? Es una falta de respeto. Mira todos los libros que tenemos acá. ¿Qué quieres que saberlos todos en un minuto? Entonces Shammai lo rechazó, pero Hillel dijo, no te preocupes, y le dijo así una clave que lo podía hacer empezar a estudiar. Había otra historia ahí que vino un Goy y dijo, yo quiero ser como el Cohen Gadol. También ahí Shammai lo rechazó y Hillel lo aceptó. Porque le tenía mucha paciencia. ¿Por qué? Porque era muy humilde, dijeron estos conversos. Después de que se convirtieron, estaban muy admirando la humildad de Hillel. ¿Pero qué vemos de esto? Que Hillel mirov anavasha itabo lo haya Adam yechol leajizo. Es decir, la frase que trae el Orjot Tzadikim es que por el hecho de que Hillel era muy humilde, por eso es que nadie lo podía hacer enojar. Nunca se molestaba. Entonces, de nuevo, vemos que su virtud, su nivel, su grandeza de paciencia venía de su humildad. Es decir, lo que podemos concluir de todo esto es que si una persona trabaja su humildad de Kaas solamente, no puede llegar a un nivel en el cual no se enoje nunca. Es imposible. El nivel más alto del trabajo de Kaas consiste en enojarse rara vez. Y también ahí que se te pasa rápido, como decía la Mishnah. La Mishnah en Pirkei Avot está analizando el nivel más alto dentro de la midá de Kaas, sin tomar en cuenta otras midot. Como que está aislando esta midá por sí misma. Entonces, si analizamos la midá de Kaas por sí misma, el nivel más alto que puede llegar a la persona es llegar a un nivel de tolerancia de que no pierde el criterio más que un segundo. Y rara vez. Eso es. Pero se le puede agregar algo más, algo adicional, algo que viene de otra midá, que es la midá de humildad. Si además de la midá de Sablanut, la persona también trabajó su humildad, bueno, ahí ya cambia todo. Ya es otra ecuación, porque ahora ya tiene humildad. Entonces, por eso es que no se va a enojar nunca. O sea, ya no es una contradicción entre el Mesilat Yesharim y la Mishnah en Pirkei Avot. Porque el Mesilat Yesharim primero cita la Mishnah de una persona que no tiene Kaas, porque trabajó su Kaas, y después viene y agrega, si una persona no solo trabaja su Kaas, sino que también es humilde como Hillel, entonces obviamente que no se va a enojar nunca. Entonces, la midá de Kaas por sí misma, a pesar de que uno llega a la perfección en ese trabajo, no te da la posibilidad de no enojarte nunca. Incluso el más tolerante, el más sablán, aún así van a haber ciertas cosas que rara vez le van a molestar. Y vamos a ver a continuación que incluso es correcto que le moleste. No tiene que ser como un muerto, decía el Rambam. Pero de todas maneras, la humildad le permite no enojarse. Vamos a ver. Y ahora podemos volver al Rambam y tratar de analizar las palabras que utiliza. Hay una pregunta acá respecto a Moshe Rabbeinu, si efectivamente se dice que Moshe se enojó. La pregunta es cómo se puede haber enojado, si tenía mucha humildad. La verdad es que esa pregunta la pregunta el Rambam. Pero bueno, vamos a tener que dejar eso por ahora, porque quizás cuando lleguemos a la conclusión de lo que viene, vamos a entender eso también. Pero bueno, sigamos ahora con el Rambam en la página 195, al final. Entonces, Yesh Deot, hay Midot, Shasur la Adam Linog Baem Bebeinoniut. Este es el Rambam que citamos al principio. Ya dijimos que hay Midot en las cuales está prohibido comportarse de forma equilibrada. El Aitrajek men akatzea echad ad akatzea acher veu gov. Primero, como ya dijimos, la midá que trae el Rambam como ejemplo, en el cual no hay que estar en el punto medio, sino hay que ir al extremo, es la gava. Vejen akas, midá, ra'i lemeod. Veraui le adam shitrachek primero ad akatzea acher. No quiero leer todo el texto, quizás lo vamos a ver después, pero primero que nada quiero contestar la pregunta. Lo que es interesante es que según la versión original, vemos que cuando habla del Kaas, lo llama midá, mientras que cuando habla en general el Rambam, lo llama deot.
tenemos una corrección acá de una versión que corrige la palabra midá y la cambia por deá. Pero si nos basamos en la versión original que lo llamaba midá, llama la atención. Es decir, se puede explicar el Rambam así. El Rambam está diciendo lo siguiente. En verdad, en todas las midot hay que ir al punto medio. Hay solamente una midá en la cual no hay que ir al punto medio, que es la gaba. En la gaba hay que ser extremista. Irse al otro extremo. Ahora, dentro de la gaba, que dijimos que hay que ser extremista y hay que llegar al extremo de la humildad, hay una midá. Una midá, acá como dijimos, cambia el lenguaje, no se refiere a la midá de Kaas. Cuando dice vejena Kaas, no se refiere que en el Kaas también tiene que irse al extremo y no al punto medio. Porque ya dijimos que es solamente una midá en la cual hay que irse al extremo, que es la gaba. Cuando habla acá del Kaas, se refiere a la combinación del Kaas junto con gaba. Eso es lo que no se puede permitir. Cuando es gaba junto con Kaas, esa combinación, eso seguro está prohibido y hay que irse al extremo. Porque en la misma midá de gaba hay que irse al extremo. Entonces el Kaas, cuando es una midá, es decir, cuando está mezclado con gaba, es una midá gaba y lemeot, cuando es un Kaas mezclado con gaba, ahí es cuando hay que arrancarse de eso hasta el extremo. Ya dijimos que se acostumbre de no enojarse, afilo al davar que no se enoje, incluso con algo que corresponde. O a la tzibur, se tiene que mostrarle a su gente que está enojado, era un líder y quiere enojarse para que Yahzerun Mutab, ya leímos esto, y que se muestre como que está enojado, que Deli Asram para darles musar, pero que su conciencia internamente esté tranquila, internamente. Como ya dijimos. Acá esta parte, lo que sigue todavía no lo leímos. Una persona que se enoja es como si fuera que está haciendo idolatría. Es lo que citamos antes de Moshe Rabbeinu. Una persona puede perder su jochma o su profecía por enojarse. Una persona que tiene esta tendencia de tener Kaas constantemente, su vida no es vida, es decir, tiene muy poca calidad de vida. Por eso nuestros sabios nos ordenaron tenemos que alejarnos del Kaas. Tenemos que acostumbrarnos de no sentir tenemos que acostumbrarnos a no ser tan sensibles por estas cosas, y ese es el camino correcto. Los tzadikim son personas que aceptan ser humillados, pero no humillan de vuelta. Escuchan cuando alguien habla mal de ellos y no contestan. Osim me'ahava, hacen las mitzvot por amor. Besmechim beisurim, están dispuestos a estar alegres por las cosas malas que les pasan, porque entienden que es una capará. Valeema que tuvo mer, ve'oavav ketzet hashemesh be'gvurato, dice el pasuk. Estas personas son como el sol, Hashem los quiere y son como el sol cuando sale con toda su fortaleza. Pero bueno, lo que importante que podemos deducir de esto entonces es, como ya dijimos, que la combinación de Kaas con Gavá, esa combinación genera un cortocircuito, y ya no es solamente falta de tolerancia, sino que es enojo, un enojo fuerte, una pérdida de conciencia, de criterio, y ahí está muy mal. Normalmente, dice el Rambam, lo sigo en la página 196, Adeja y Shara, esta es una regla general. En general, dice el Rambam, hay que tomar la midá beinonit, shebechol de'a bede'a. En cada de'a y de'a hay que tomar la midá beinonit. Quiere decir, el Rambam utiliza el término midá como una medida. La de'a, lo que el Rambam llama de'a es lo que nosotros en nuestro idioma común llamamos midá. Cuando hablamos de una de'a, en el Rambam se refiere a distintas midot. Está la midá de Gavá, está la midá de Kaas, está la midá de orgullo, etc. La midá es la medida, es decir, la manifestación o el nivel de manifestación que se está la midá. Entonces, cuando el Rambam dice en nuestro texto, el que leímos en la página anterior, existe la midá de Kaas, no está hablando de la de'a de Kaas, porque en la de'a de Kaas también hay que estar en el punto medio. Está hablando de la midá de Kaas, es decir, la forma o la medida que se manifiesta el Kaas. Cuando el Kaas se manifiesta de una forma muy fuerte, hay un enojo, hay una pérdida de control, hay una falta de criterio, como decíamos antes, eso quiere decir que este enojo está combinado con Gavá. Y eso hay que evitarlo de todas maneras. Es decir, cuando un papá
siente que necesita mostrarle a sus hijos que él se volvió loco por lo que pasó. Es terrible lo que pasó, muy malo. Como que tiene que mostrarse enojado, pero enojado así fuerte, como que rompe algo. Hay incluso una Guimará, una Morá, que mostraba cómo que a veces uno siente que necesita mostrar una reacción muy fuerte. Si es eso lo que tú sientes que necesitas hacer para que tus hijos o tus alumnos entiendan, no puedes estar así. Es imposible, está prohibido perder control, nunca te puedes mostrar furioso, nunca puedes estar furioso a nivel de que pierdas el criterio. Eso nunca puede pasar. Y si tienes que hacerlo, fíngelo, pero no puedes estar así. Internamente tienes que estar tranquilo. Pero de aquí decir que no tienes que sentir, que tienes que ser un muerto, que no siente nada, no, eso dijo el Rambam que no. El punto medio es que una persona sienta. Y si hay algo que estuvo mal, tienes que sentirlo para que no se aprovechen de ti, para que no te hagan daño, para que no se repita, como decía el Rambam. No tienes que enojarte por cualquier cosa. No tienes que enojarte en forma exagerada. Y nunca tienes que perder control. Eso es lo que está diciendo el Rambam. Perder control de ti mismo, jamás. Sentir la molestia, depende. Si es algo que te sirve sentir esa molestia, porque de esa forma vas a evitar de que se siga repitiendo esta molestia, está bien. Más que eso, no. Ahora, ¿a qué se debe esa pérdida de criterio? ¿A qué se debe que las personas a veces reaccionen tan mal, que lo cual dijimos que no debería pasar nunca? ¿A qué se debe? Entonces, esa reacción se debe por la combinación, vamos a estudiar eso más adelante, la combinación de Gavá junto con Kas. Son los dos midot que están mal. Porque cuando están las dos juntas es cuando se genera el problema. Y cuando están las dos bien, es decir, la persona también tiene sablanut y también tiene humildad, entonces ahí no se va a enojar nunca como Hillel. Obviamente nosotros ahora no estamos hablando de una persona que ya se enojó y la pregunta es cómo mantenerse frío y controlarse. Es una buena pregunta esa, pero esa no es una pregunta de midot. Porque cuando nosotros hablamos de midot estamos hablando de un cambio interno y uno no puede cambiar ahora. Entonces, si ahora me pasó que me enojé y estoy vuelto loco y tengo ganas de romper algo o tengo ganas de decir cualquier cosa, que lo cual no debería pasar, si ya estoy en ese estado, ahora necesito, bueno, ayuda de primeros auxilios. Que tengo que contar hasta 10, tengo que tomar agua, tengo que salir a la plaza, tengo que estudiar musar, no sé. Pero no es un trabajo midot, es un parche, que es muy importante a veces, porque si no, uno a veces puede hacer errores graves cuando está enojado. Pero no es un trabajo midot. Acá todavía estamos hablando de una persona que quiere hacer un trabajo profundo, constante, permanente. No cómo hacer para ahora no enojarme, sino cómo lograr tener yo paciencia y tener la capacidad de no perder el control nunca. Entonces, para eso hay que trabajar estas dos midot, la midá de la humildad y la midá del sablanut. Pero bueno, terminemos un poco más. Tenemos más fuentes para demostrar esta idea. Es decir, partimos con una contradicción en el Rambam. Por un lado, el Rambam dice que en la midá de casa hay que ir al punto medio, y por otro lado, el Rambam dice que en la midá de casa hay que ser extremo. Lo que nosotros queremos responder es que en verdad, en la midá de casa, cuando está por sí misma, sola, no hay que irse al extremo. Sí es correcto ir al punto medio. Cuando el Rambam se refiere que hay que irse al extremo, se refiere a ese cas que está combinado con la Gavá. Vamos a ver otras pruebas que demuestran esta idea. Entonces, en la página 196, el Rambam, en su comentario de la Mishnah, dice así. Ya mencionamos en los capítulos anteriores que Anavá y Minamidot Ameulot. Ya mencionamos que la midá de la Anavá es una midá de las buenas. Ya explicamos en el cuarto capítulo, se refiere al cuarto capítulo de Shmoná Prakim, que es una introducción a la Mishnah de Pirkei Avot. Que Raúl la Adam Sheyate Lejam Mishnah Aktzavot, corresponde que la persona se incline a uno de los dos extremos, al Tzad HaSayag. A veces conviene que una persona se incline un poco, el punto medio es el correcto, pero a veces conviene que una persona se incline un poquito, lo estudiamos, es Midat Hasidut, lo que se llama, que se inclina un poquito hacia uno de los dos lados. Como un sayag es una cerca, una protección. Para que eso lo ayude a mantenerse en el punto medio. Es decir, el punto medio es lo que hay que hacer. Pero hay midot que son un poco peligrosas. Entonces a veces nos dicen, Hazán, que te conviene inclinarte un poquito para un lado para que no te vayas a inclinar para el lado opuesto. ¿Okay? Pero lo importante es lo que dice acá. Chutz mizot amida. Hay una excepción. Levatá mikol hamidot. Hay una sola excepción que el punto medio no es el correcto.
Hasta ahora dijo el punto medio es el correcto. A veces hay que inclinarse un poco como midat hasidut, como precaución, pero obviamente el punto medio es el correcto. Hay una midá que no entra dentro de esta regla, que es una sola la gaba. Entonces yo me pregunto, ¿cómo? Si el Rambam en el Hot de Od dijo que hay dos midot que hay que irse al extremo. No solo la gaba, sino también el kas. Entonces, ¿por qué acá el Rambam dice que hay una sola midá que no hay que mantener en el punto medio? ¿Una contradicción? La respuesta es no. Efectivamente, hay una sola midá que no hay que mantener en el punto medio, es la gaba. Solamente que a veces el kas se combina con eso. Entonces también en ese ejemplo, también vamos a decir sobre el kas que no hay que irse al punto medio, sino al extremo. Pero eso es porque se combinó con la gaba. Por sí mismo el kas sí hay que ir al punto medio. Entonces en verdad al final hay una sola midá que es una excepción que nos vamos al extremo. Otra fuente no es del Rambam, es del Kli Yakar. El Kli Yakar es el comentario del Humash. El Kli Yakar es alumno del Maharal de Praga. Y dice así, Vamru, Od, Vasus Hayag la Torah, está citando la Mishnah en Pirkei Avot al principio, donde dice Asus Hayag la Torah, Shelo ye gas ruach klal. Hay que alejarse completamente del gas ruach es la gava. Ki bechol amidot tov le'adam lilech bederech hamemutza. Dice el Kli Yakar, en todas las midot correcto es ir en el punto medio, chutz min beinyan gasut aruach. La única midá, dice el Kli Yakar, donde es una excepción y corresponde no ir al punto medio, es la gava. Entonces también acá vemos que el kas no debería entrar en esta regla porque solo una midá es la excepción. Y una fuente más es del Magen Avot, la Rashbatz. Vejen en la Adam litrajek midat akas legamre. Acá dice explícitamente que no hay que alejarse del kas completamente. Pero tampoco hay que enojarse mucho. Hay que sentir kas en el momento adecuado. Que se cuide, entonces explícitamente dice acá que en el kas a veces sí hay que tener kas. Entonces no nos equivoquemos y pensemos que nunca hay que tenerlo, a veces sí está bien. Bueno, la última fuente para esto es la historia que trae acá el Rambam. Al final de la página tenemos 196. Vamos a ver cómo es la historia, es una historia famosa que citan el nombre del Rambam. Acá está la fuente. Dice el Rambam, encontré esta historia en uno de los libros de Midot. Le preguntaron a uno de los Hasidim. ¿Cuál es el día más alegre que tuviste en tu vida? Daniel, ¿qué contestaríamos nosotros a esa pregunta? ¿Cuál fue el día más alegre de tu vida? Entonces, este Hasid lo que contestó fue lo siguiente. Amam, el día más alegre de su vida. Yom Shaiti Nosea al Gebei Sfina. Había un día que estaba viajando sobre un barco. Vayame comiba. ¿Dónde estaba mi lugar? ¿Cuál era mi lugar en el barco? 197. Ashafel Shemem Komot. El lugar que me tocó en el barco era el lugar más bajo, más despreciado, más humillante del barco. Son todavía lugares más importantes de primera clase. Yo estaba en lo más bajo. Gaiti Labush Bluyei Sahabot. Estaba vestido con ropa desgastada completamente. Era muy pobre. Pero Ayub Asfiná estaban en el mismo barco, Soharim, negociantes, Ubaalei Mamón, y personas con mucho dinero. Gaiti Shohev Bim Komi estaba acostado en mi lugar. Dejad Mansheh Asfiná, y uno de los pasajeros del barco, Kam Leatil Maim, se levantó para hacer sus necesidades. Y llegó el nivel de mi humillación en sus ojos, él me humillaba tanto, y tan bajo la situación en la cual yo estaba, Ad Shegila Atzmo se reveló, es decir, se desvistió, lo que hay que desvestirse, Vetil Meimab Alay, y hizo sus necesidades sobre mí. Me consideraba tan bajo que no le importó hacer sus necesidades encima mío. Seguramente el barco tenía niveles, quizás él estaba más arriba, esta persona, y el Hasid estaba más abajo. Entonces le hizo encima de él, no le importó. Venifleti, y me sorprendió al Itchazkut Tchunat Aazut Benafsho. Me sorprendió el nivel que tanto se reforzó la cualidad de sinvergüenza que tenía él. Qué tan
como Azpanim era esa persona, como que llegó a ese nivel de despreciarme a mí tan fuerte. Fue sorprendente cómo alguien puede llegar a actuar así. Pero Hay Hashem es una expresión como de una promesa, como que este Hasid está prometiendo. Hay Hashem, lo itzta'ara nafshi, no me sentí mal. Él está jurando, no me sentí mal. Bema'aseu klal, por lo que él hizo no me sentí mal para nada. Velo itorer baroges, y no se despertó en mi enojo. Eso fue en el fondo la historia. Él le pasó esto y no se enojó. Ahora, el tema es que el Hasid había dicho que este fue el día más alegre de su vida. ¿Por qué este fue el día más alegre de su vida? Vesamachti simcha gdolah, estuve muy contento. Sheigati lemadriga, que logré llegar al nivel shlo itzareni, que no me haga sufrir bizui ze ahaser, que no me sentí mal por el desprecio de esta persona con esta falta. Velo asim li bi alav, y no le puse atención. Entonces, hasta acá es la historia. La historia que cuenta el Rambam en nombre del Hasid. ¿Qué quiere decir? Este Hasid está diciendo que le pasó algo muy feo, le hicieron algo muy, muy feo, lo despreciaron completamente, y él dice, no me enojé. Y como no me enojé, me puse muy contento, porque eso me demostró que había llegado a un nivel muy alto. ¿Un nivel muy alto de qué? ¿De qué midá? ¿Cuál fue la midá que se trabajó acá? Hay dos opciones. Puede ser que trabajó mucho en la midá de Sablanut, que tolera, que no se enoja, porque él dijo, no no me enojé. O se puede decir otra cosa, como dice el Rambam. Cuando el Rambam quiere interpretar la historia, termina diciendo así, Ben Safek, y no hay duda, está claro, dice el Rambam, que esto es el extremo, es el ideal de llegar a Shiflut Aruach, la humildad, ad shirchak min hagava. Se alejó tanto del orgullo de la Gaba que por eso no se molestó. Es decir, el Rambam no dice que esta persona no se molestó porque había trabajado mucho su midá de Kaas, que había desarrollado mucho la midá de Sablanut, y que por eso no se molestó. Porque está hablando de enojo, está explicando por qué no se enojó. Pero el Rambam no dice que no se enojó porque tiene Sablanut. ¿Por qué? Porque el nivel más alto de Sablanut todavía no permite no molestarse por algo así. Como habíamos dicho antes. Incluso el Hasid, dice la Mishnah, cuando le pasa algo, rara vez, algo muy, muy fuerte, se va a enojar. Najón, se le va a pasar rápido, pero sí se va a enojar. Es el nivel más alto. No existe más alto que eso. Si es más alto que eso, no es porque no tiene Kaas, sino es porque tiene Anavá, igual como vimos en el caso de Ilem. Entonces, por eso es que cuando el Rambam quiere interpretar y explicar cuál fue la midá que trabajó este Hasid, que le permitió llegar a este nivel, dice que era Tajlit Shiflut Aruach, y no dice que era Tajlit Sablanut. Entonces, bueno, concluyendo todo lo que vimos hoy, obviamente que ahora tenemos que estudiar, a continuación, en qué consiste la midá de Kaas y también la midá de Dergeshat Herpav y Buz, que es el extremo opuesto, pero por lo menos ya sabemos cuál es el punto medio. Todavía tenemos que ver cómo se trabaja y cómo se llega del extremo al punto medio, pero ya entendemos que el punto medio se puede manifestar dentro de lo que es la midá de Kaas. El punto medio no es que nada te moleste. El punto medio permite molestarse a veces. Solamente que si le sumas a eso también humildad, ahí es cuando la persona no se molesta. ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Y como ya dijimos, esto realmente es una midá muy frecuente, muy necesaria, muy común. Prácticamente casi todos tenemos que trabajar esta midá para tener sablanut y no molestarnos por las cosas que nos pasan. Entonces, de lo vamos a ver desde la próxima semana.